Hola amigos, en el anterior video nos habíamos quedado en esta opción donde les estaba indicando para poder subir nosotros a la presión máxima. Este es en la opción de fábrica. Aquí vamos a poder nosotros cambiar la configuración para poder nosotros como usuarios adelantar o subir más la presión en el caso que necesitemos. Este equipo o esta pantalla lo vayamos a instalar en un compresor de alta presión, ¿ya? Porque este va a seguir controlando igual, podemos seguir subiendo aquí un poco más incluso. Vamos a colocarlo aquí en 95. 95, a ver. 90, confirmamos y 5. Vamos a dar guardar, correcto. Entonces vamos a ir para atrás y vamos a ir los parámetros de usuario. No podíamos, se recuerdan, a ver los que han estado viendo el video anterior, no podíamos subir esto más de 80. Vamos a ver ahora si podemos colocar 90 o 95. 90. Fíjense ustedes que ahora sí me permite subir, pero yo vamos a intentar colocar 95 y también me permite. Pero ¿qué pasa si yo quiero subir a 96? Ya no puedo. ¿Se dan cuenta? Como máximo me va a quedar en 95. Entonces, esa es la opción. En todo caso, es necesario por eso conocer, que nosotros conozcamos la contraseña del fabricante, porque si no, no vamos a poder modificar. Es más, ni siquiera vamos a poder ver, porque fíjense ustedes, si no sabemos la contraseña, no podemos ingresar. Solamente podemos ver acá. Parámetro de usuario. Aquí podemos ver, si no sabemos la contraseña no podemos modificar. Quiero modificar, me pide la contraseña. Parámetro de fábrica. Ni siquiera puedo ver los parámetros. Tengo que ingresar la contraseña para recién poder ver y o modificar. Entonces, no es de acceso público en realidad esto. Pero desde esta tribuna, desde este canal, lo que queremos es facilitar el conocimiento, facilitar que nuestros hermanos latinoamericanos o en cualquier parte del mundo que nos vean tengan acceso a información, porque eso es lo que falta. No podemos estar en un mundo globalizado, no podemos estar sin conexión, y yo aquí también quiero hacer un llamado a las empresas que guardan. Entiendo perfectamente que hay un tema pues de propiedad intelectual y esas cosas, pero si nosotros vendemos un producto debemos brindar con claridad todas las funciones o todas las características o lo necesario para que nuestro cliente aprenda a operar bien el equipo y el equipo no le vaya a fallar, porque el cliente también no es tonto. Muchos de nuestros clientes son ingenieros, son profesionales, entonces van a poder utilizar. ¿Y qué más? Que nuestra población pueda crecer y enriquecer su conocimiento técnico. Bien, eso lo vamos a dejar ahí y vamos a lo que les indicaba, por ejemplo, aquí. Si ustedes se fijaron en el video anterior que nosotros, este equipo está nuevo, pero sin embargo nos está mostrando 1000 horas de trabajo. Veamos. Veamos nuevamente para recordar. Parámetros de funcionamiento, veamos. Total horas de funcionamiento, fíjense ustedes. 1000 horas y 0,1 minutos. Eso es falso porque este equipo está completamente nuevo. No tiene 1000 horas de trabajo. Vamos entonces a Factory y desde esta opción, a ver dónde está. Ahí está. Desde esta opción podemos volverlo nuevamente a hacer. Vamos a ingresar y me pide la contraseña. Ojo, aquí hay otra contraseña, ¿ya? No es el 999, no es el 0909. Aquí tenemos una contraseña que nos ha enviado en esta cajita. Dice 0003. Vamos a ver si ingresa. Pero no ingresa esta contraseña, me parece. 0003. Ah, sí ingresó. No, no ingresó, ¿ves? No es la contraseña. Entonces, la contraseña para otras modificaciones también, y no viene ahí, es el 0388. Fíjense ustedes que ahora sí puedo configurar, ¿no? Vamos ahí hasta que parpadee el 1 y lo bajamos a 0.
guardamos y nuestro controlador automáticamente regresa a 0 horas. Vamos a ver, parámetro de funcionamiento, horas de trabajo, 0 horas y 0,1 minutos. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿No? Excelente. Entonces, vamos nuevamente ahí a continuar viendo los últimos. Ya estamos por terminar. Y tiempo de carga también podemos modificar acá. Y esta es la opción que me va a permitir borrar toda la secuencia de alarma. Vamos a ver cuáles son las alarmas que tenemos activas o si hay en el registro. Nosotros hemos borrado, pero vamos a ver alarmas, ¿ya? History Foul. No hay alarmas porque hemos borrado absolutamente todo. Entonces vamos a desconectar uno de los sensores, un terminal nada más, y vamos a ver si nos sale la alarma. Temperatura, por ejemplo, tenemos 31 grados. La temperatura está conectada, les he dicho, en el terminal 3031. Vamos a sacar el cable negro. El cable negro, por favor. Ahí, flojito, lo soltamos. Ahí nomás. Soltamos el cable. Inmediatamente se activa la alarma. Vean ustedes, se ha desconectado el sensor. Entonces vamos a conectarlo. Conéctalo. Tópalo nada más porque quiero que se registre un par de veces. Tópalo ahí. Y ya, ahí nomás, déjame que lo borre. 31 grados. Para reiniciar también presionamos la tecla C hasta que desaparezca la alarma, ¿no? Solamente 5 o 6 segundos. Suéltalo nuevamente. Igual, nuevamente, tópalo. ¿Ya? ¿Ve? Ya está apareciendo el sensor, pero sin embargo la alarma sigue sonando. ¿Qué hacemos? Mantenemos presionado la letra C unos segundos. Correcto. Una vez más. Y esos tres eventos se deben quedar configurados. Ahora sí, conéctalo y ajustalo. Mientras que hay una alarma activa, yo no voy a poder dar encendido a la máquina porque esa alarma me va a estar bloqueando el encendido, el funcionamiento del equipo, ¿ya? En el caso de temperatura, en el caso, por ejemplo, lo que les hablaba en el video anterior de la fase, de la frecuencia, eso es importante. Entonces, pero aquí les vamos a enseñar ahora cómo también deshabilitar las fases, ¿ya? Ya está conectado, vamos a reiniciarlo. Listo, reiniciado. Entonces vamos a ver ahora el historial. Parámetros de funcionamiento, historial. Sensor, falla del sensor de temperatura, 193 grados. Y aquí te marca las horas a las que ha fallado. ¿Bien? Ahí están. 3 registros en el cuarto, no hay absolutamente nada. Esto guarda 5 registros. Si hubiéramos desconectado otro sensor, tendríamos ahí registrado también. Entonces, ahí está. Vean ustedes la falla y cómo vamos a borrar nosotros eso. Vamos a ir a Factory y hemos salido, vamos a poner nuevamente la contraseña. En este caso 0909. Ingresamos. Esta opción es para limpiar las fallas. ¿Qué tenemos que hacer? Ingresamos y vamos a colocar la contraseña 8 y 8 y le vamos a dar en guardar. Vuelve nuevamente a 0, no hay problema, pero ya se borraron las alarmas. Vamos a ver. Parámetro de funcionamiento, historia o registro de fallas. Fíjense ustedes, 1, no hay ningún evento, 2, 3, 4, 5, completamente en 0. No hay ningún evento, no hay ninguna falla, ¿correcto? Genial. Entonces, luego tenemos aquí para el balance, también para la detección de fase, y en este caso nosotros que vamos a colocar cuando ya instalamos en el cliente la serie, o en todo caso un número que nosotros querramos conectar. Ahora, aquí está la opción de fase. Entonces, está en off. Fíjense ustedes, lo hemos apagado. ¿Por qué?
porque no estamos conectando las tres líneas. Entonces él no va a poder detectar la fase porque no tengo voltaje en línea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo apago, pues, ¿no? Para poder hacer mis pruebas. Pero si está conectado en el equipo, sí es importante. Yo no les voy a decir que apaguen esta opción. Lo que pasa es que si ustedes llevan para reparar este pantalla en su taller, entonces es necesario que lo apaguen porque si no, no van a poder encender. ¿Ya? Entonces aquí también hay una nueva contraseña, es la contraseña de voltaje o en todo caso para modificarla más profundo el sistema. ¿Ya? Este es una contraseña que hemos puesto anteriormente en el otro video, es el 0388. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encenderlo y vean ustedes que va a salir la alarma. On. Inmediatamente sale la alarma. Y vamos a ver por qué salió la alarma. Fase en reversa y en segundo lugar, como hemos borrado todo, queda en cero. Fase en reversa, ¿ver? Entonces, de esa manera vamos nosotros a poder anular la secuencia de fases. Vamos a Factory nuevamente. Por ahora lo vamos a dejar deshabilitado porque esto todavía no está instalado. Ya prohibido deshabilitar esto porque si no el motor se queda sin protección y si el tornillo gira en sentido inverso va a ocurrir un daño en el sistema. Por eso es que no se permite en todo caso que esta contraseña sea de dominio público, pero como la repito, entendemos que nuestros clientes no son tontos, pues ya. Ahorita tendríamos que presionar la letra C para que deje de chillar la alarma. Vamos a cambiar aquí en este caso, por ejemplo, la contraseña, la frecuencia, ¿verdad? ¿No? Normalmente esto viene en 50 Hz. ¿Qué hacemos entonces? Así viene en 50 Hz. Vamos a guardar. Pero ojo, no, ahorita se ha deshabilitado la opción de contraseña porque ya colocamos aquí, ¿ya? Entonces, yo no puedo cambiar esto de 50 a 60 si yo no tengo la contraseña o no he colocado la contraseña 0388. Tengo que haber colocado recién, me va a permitir hacer ese cambio. Ya, y también aquí tenemos, está en cero porque no lo hemos instalado. Aquí voy a poner los límites de voltaje. ¿Por qué es importante el límite de voltaje? Por justamente el tema del amperaje. También tenemos aquí la temperatura mínima de operación del equipo, ¿no? Sabemos que en situaciones frías el tornillo va a tener otro comportamiento por el sistema de lubricación y el sistema de enfriamiento. Entonces este también me va a poder brindar una alarma en el caso de que esté muy frío el clima para evitar que el sistema arranque. Ahora, aquí yo tengo un tiempo límite de vida. ¿Qué pasa si yo coloco, por ejemplo, aquí 1000? Cuando llega a 1000, este sistema me va a pedir que reinicie con la contraseña esta opción para que pueda encender nuevamente el equipo. Si no pongo aquí la contraseña, no ingreso aquí y pongo esto en un nuevo parámetro, un nuevo número, me va a salir una alarma que no me va a permitir encender el equipo. Dice, es como una alarma de error de contraseña, o sea, prácticamente falla, borrado, anulado o deshabilitado. El panel no me va a permitir encender. Vamos a borrar este que está chillando ahí. Muy bien, ahí está. Parada normal. Falla de parada. Vamos a ver qué pasó ahí. Muy bien. Falla de parada. Vamos a ver qué cosa está habilitada ahora. Vamos a ver la historia. Historia de fallas. Fase en reversa. Lo hemos dejado habilitado entonces. Claro, no hemos guardado la opción. ¿Ya? No hemos guardado. Vamos a ver en el estado. Dice parada por fase en reversa. O sea, no hemos guardado la opción que estábamos configurando aquí. Vamos nuevamente a Factory y vamos a ingresar con la contraseña 0909. Entonces ahora vamos a ver también el tema de la frecuencia que les había indicado. Hay que ingresar esa contraseña, si no, no vamos a poder cambiar. Ya no hemos guardado, teníamos que haber presionado la letra C. Entonces,
¿Qué pasa si eso está en 50 o yo estoy ahorita en 60, quiero bajarlo a 60? Me va a pedir la contraseña que les he indicado anterior. Y ojo que eso sí no viene, mira. Nosotros sabemos porque ya llevamos años trabajando con esta marca y tenemos pues contacto directo y la confianza del fabricante. ¿Ves? Ahora sí, ingreso la contraseña, recién puedo cambiar esto. Si no, no voy a poder, ¿ya? Ahí está, 50 o 60 Hz. Vamos, ahora también me permite acá el tema de la fase. Vamos a colocar en off, guardar. Vamos, ahí está el tema del voltaje. Nos habíamos quedado en este tema. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita qué va a pasar cuando yo coloco. Vamos a colocar aquí 10 horas, por ejemplo. 10 horas. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? En 10 horas me va a salir pantalla bloqueada y yo tengo que reiniciar esto a una hora más adelante o en todo caso ponerlo en cero para que ya no me esté saliendo la alarma. Vamos a ver, vamos a borrar primero aquí la alarma esta del fase. Listo. Vamos a ver el historial. Fase en reversa es el último y vamos a ver el estado. No hay ninguna falla, ¿ya? Entonces vamos a cambiar las horas de trabajo para que ustedes vean cómo es que al final nos va a salir esa alarma. Y justamente hoy día estábamos con un problema similar. 0909. De aquí le enviamos un saludo a nuestro amigo Eloy que nos había traído este problema y gracias a él pudimos descubrir esto porque en realidad a nosotros, a mí en particular, me gusta que tengamos estos problemas porque si no, no aprendemos. 0388. Vamos a poner, hemos dejado un límite en 10 horas. Vamos a poner 10 horas. A ver qué es lo que pasa. No, 100. 10 horas. Y inmediatamente se activa. No se olviden, esto es para bajar o subir las horas de trabajo. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa si pongo un 0 nuevamente. Vamos a ver si la alarma va a continuar ahí. Y la alarma va a seguir mostrándome aquí. Vamos a ver qué es lo que está activado. Nada. Contraseña errónea nos sale esta cuando colocamos una contraseña que no es y la pantalla se bloquea, y en esa situación de alarma no vamos a poder encender el equipo por nada del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Ingresamos a configuración, a fábrica, colocamos la contraseña que sabemos y ese numerito 10 que hemos puesto tenemos que bajarle a 0 o colocarlo, si lo ponemos en 100, o sea, y va a volver a sonar cuando llegue a 100 o en todo caso va a bloquear la máquina. Yo no les recomiendo que activen eso, solamente les estoy mostrando para que ustedes tengan conocimiento o en todo caso no se dejen sorprender. Desde este canal informamos con claridad lo que aprendemos y queremos también, gracias a ustedes, a sus comentarios, aprendemos nosotros también y se enriquece nuestro conocimiento y eso además lo compartimos con ustedes. 000 horas y con eso vamos a borrar la alarma. ¿Ya? También tenemos aquí para el stop de todo el sistema. Entonces todavía está aquí la alarma activa a pesar que hemos puesto en 0. ¿Por qué? Porque todavía no hemos reiniciado. ¿Cómo tenemos que reiniciar? Presionando la letra C hasta que deje de chillar la alarma. Vamos a ver. Correcto, ¿ya? Y ahora sí, el sistema va a poder encender. Fíjense, encendido y apagado. Vamos a ver el registro y les muestro nuevamente cómo borrarlo para culminar con este video. Ahí está el registro, fase en reversa y el último que ha pasado aquí. Vamos a borrarlo porque esto está nuevo, eso sí le tenemos que dejar borrado. 0909. Ingresamos
borrar todos los eventos. Vamos a poner la contraseña 8 8 8 8. ¿Ya? Entramos, inmediatamente se reinicia. Vamos a ver acá en Room, registro, historia de fallas, completamente limpio. Ya no tenemos ningún evento activo. Muy bien, coméntenos qué les pareció el video y si no les ha quedado claro o quieren que hagamos un tercer video, porque también aquí hay otro acceso, hay otra contraseña. Para eso que nos sirve la contraseña 003. Algunos viene 002, a ver. Ajá. Coméntenos si quieren seguir aprendiendo, qué les pareció el video y sobre todo les invito a suscribirse si no lo están y compartir esta información. Desde ya un agradecimiento fraterno a todos los que nos siguen y nos vemos en el próximo video.